Cuarentena Polémica, charla y reflexión con Bea Hidalgo y Santi Cacheiro. Bienvenidos, bienvenidas a un programa más de Cuarentena Polémica, esta semana en formato podcast. En esta ocasión no me puede acompañar mi compañero Santi, le mando un abrazo muy fuerte y espero verle la semana que viene. Toca hablar de política y de coronavirus. Para ello me acompaña el politólogo Arturo Díaz. Muy buenas tardes, Arturo, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿qué tal? Bien, por aquí pasando la cuarentena como buenamente podemos. Él es politólogo. Yo quería saber cómo estás viviendo el debate político y la gestión que se está haciendo de esta epidemia por parte del gobierno. El debate político en general lo estoy viendo bastante bronco, especialmente entre el partido, la coalición de gobierno, Unidas Podemos y PSOE, con las formaciones que podríamos ubicar en el espectro del centro, entre comillas, derecha y de la derecha más al extremo, ¿no? Luego, cierto es también que hay otros partidos que no están en ese espectro propiamente, que tampoco le están haciendo fácil o sencilla la labor de gobierno al PSOE, ¿no? Como puede ser Esquerra Republicana, sobre todo Esquerra Republicana. Pero bueno, en general podría decir que lo veo bronco. Lo veo con poco ánimo en general de buscar un consenso, de buscar puntos de convergencia. Y en cuanto a la gestión del gobierno, pues es complicado también abordarla, porque realmente tampoco tenemos precedentes, aunque sí podemos establecer ciertas comparativas con otros países, pero tampoco tenemos precedentes como para ver ver si realmente están haciendo todo lo que pueden o no. Siendo crítico, la veo mínimamente aceptable la gestión del gobierno del Partido Socialista, pero tampoco como para tirar cohetes. Hablando con esto, quería preguntarte qué te parecen los discursos que el presidente ha dirigido al país. O sea, quiero decir, el lenguaje que se ha utilizado en esos discursos televisados, los discursos televisados que se han ido sucediendo a lo largo de estas semanas de pandemia, ¿cómo los valorarías? Están pensados y creo que están trabajados. Más allá de eso, la retórica, por un lado belicista, me parece Sí, innecesario. eso quería yo comentarte, el tema sobre todo de incidir en la retórica belicista que se ha utilizado. Pues no acabo de entender qué pretende con ello, ¿no? No lo acabo de, no acabo de entender qué podría pretender con ello, ¿no? No sé si crear una cohesión, crear un estado social específico, ¿no? Para que le dé sus frutos, ¿no? No la acabo, pero por supuesto que la considero innecesaria, o sea, innecesaria y inoportuna también. Supuestamente el planteamiento de utilizar esta retórica sería el hecho de unir al país, unir a los ciudadanos, como instarles a estamos en una batalla, tenemos que ir todos juntos, somos más fuertes. O sea, pero realmente, si esa fuera la intención, ¿crees que tiene sentido o que este tipo de discurso es viable para lograr eso? Ese discurso, esa retórica iban dirigida a crear una cierta cohesión entre el conjunto de la población, entre el conjunto de los que habitamos en estos lares, pero no lo termino de ver apropiado. Primero porque son contextos radicalmente opuestos, ¿no? Es decir, para bien y para mal. Es decir, no te sabría decir en este momento concreto en qué cosas se asemejan, en qué cosas divergen totalmente. Pero no creo que sea apropiado. Otra cuestión importante, Arturo, es la visión que están ofreciendo los políticos a los ciudadanos. O sea, están ofreciendo una visión de disputa interna, de dificultad para ponerse de acuerdo y para tomar medidas en una situación tan extraordinaria como esta, en la que está en juego algo tan importante y tan básico como es la salud. Entonces, quería preguntarte,
¿los intereses políticos están por encima de la salud de la población o realmente nuestros políticos son incapaces de pactar y de convenir entre ellos? La sociedad, por llamarlo de alguna manera, tiene muchas veces unas expectativas muy altas, ¿no? En cuanto al consenso, en cuanto a la capacidad de la clase política de llegar a acuerdos de mínimos, pero quizá a veces estos están un tanto sobrevalorados. No quiero decir con esto que no haya que contar nunca con eh, la cooperación, la colaboración de las fuerzas políticas de la oposición, pero sí que es cierto que a veces no, no debemos poner quizás tantas expectativas en que las posiciones converjan constantemente, ¿no? De unos partidos o unas fuerzas y otras. Quizás sí lo que sería deseable es que dentro de todo hagan una oposición quizá algo más responsable por el momento, algo más menos de ir al barro, y en ese sentido, o sea, no renunciar a hacer oposición, por supuesto que no estoy queriendo decir eso, pero sí quizá hacerla un poco más sencilla por el momento, para luego, bueno, luego una vez concluido todo esto, cuando quiera ser que termine, eh, pasar a otro tipo de oposición más agresiva, si se prefiere, ¿no? Más directa, si se puede decir eso, ¿no? ¿Por qué piensas que está sobrevalorado el consenso? Pero al final la política es eso, ¿no? La política es muchas veces también no ponerse de acuerdo. Es decir, no todo tiene que concluir en una puesta en común o en una no, en cuestiones concretas, ¿no? Pero bueno, podríamos resumirlo en que cada cual está a las expectativas de que esto pase lo mejor posible y de que una vez concluya, pues sacar rédito de ello. No se me ocurre otra situación. También hay que partir de la premisa de que, bueno, de que muchas veces la lógica de la clase política es otra lógica, no es la común por toda la sinergia, por todas las dinámicas en las que están imbuidos, ¿no? No es la misma lógica y atienden a razones que muchas veces no llegamos a entender del todo o no llegamos a ver mmm, del todo, entre comillas, normales, ¿no? Frente a la dureza del confinamiento y la extensión que se está produciendo en el tiempo, han surgido protestas de ciudadanos, tanto en España como en otros países, alegando que la cuarentena es un mecanismo de control de los gobiernos, con el objetivo de recortar libertades. ¿Por qué crees que está ocurriendo? ¿Falta comunicación entre la clase política y la ciudadanía? No, no creo que se trate de falta de comunicación. Yo creo que porque yo creo que se trata más bien de actualmente una incapacidad de los sucesivos gobiernos, incluso del propio Estado, de los poderes públicos, si es más adecuado decirlo, de los poderes públicos, de dar respuesta a necesidades concretas de la sociedad, que van pues desde el empleo hasta la vivienda, hasta eh, la manutención básica de una persona que tiene pues, que ver con la comida y la ropa y otras cuestiones, ¿no? Yo creo que el hartazgo tiene ahí su origen. Y luego a partir de ahí la capacidad de comunicación y la estrategia de determinados políticos, determinadas fuerzas políticas es lo que redirecciona o inclina para un lado u otro la balanza, ¿no? A ver, si estamos pensando en el caso concreto del barrio de Salamanca, ahí, bueno, pues yo creo que hay una estrategia de sectores muy concretos que pueden ultraconservadores, diría yo, que quieren implementar una campaña de desgaste hacia el actual gobierno, aprovechando una situación en la que es muy sencillo hacer oposición. Eso está claro, hacer oposición siempre es sencillo y si encima la situación es crítica, pues a veces todavía lo es más. Pero no en todos los países, ni en todas las circunstancias, ni en todos los momentos históricos, al menos de manera reciente,
ese tipo de hartazgo ha venido del mismo sector social, ¿no? De clases que pudiéramos decir de rentas medias altas o muy altas, ¿no? Y yo creo que atiende, más que a una falta de comunicación, aunque también se podría entender como una falta de comunicación, a, a incapacidad de dar respuestas, resumidamente, dar respuestas a las necesidades más básicas de la población. Y ahí es donde calan, ¿no? Muchas veces pues, los discursos anti-establishment, también llamados antisistema, ¿no? Pues cuando una persona, ¿no? que se desmarca de la política profesional, aunque por ejemplo el caso concreto de Trump, Trump forma parte de la élite económica de Estados Unidos, o sea, que una persona con el patrimonio y con todo lo que él tiene se autoerija anti-establishment es un poco irónico, ¿no? Por dar un caso concreto, ¿no? Pero ahí al final es donde muchas veces cala, ¿no? Es decir, Hillary Clinton, por ejemplo, o incluso Joe Biden, que ha sido finalmente elegido candidato a Demócratas, sí. demócrata a las presidenciales de este año, uno lo ve y no solo le falta carisma, porque incluso Biden yo creo que es que tiene menos carisma y menos capacidad de comunicar, aunque aquí ya me estoy desviando y me estoy yendo a Estados Unidos, que la propia Hillary Clinton, que ya incluso Hillary llegó a ganar el voto popular, ¿no? Aunque luego por el sistema electoral estadounidense ganó Trump, ¿no? Pero el popular, pero es que el problema es que representan de una manera tan explícita a determinados poderes económicos y financieros de los Estados Unidos que no han tenido en consideración las demandas de las clases medias, medias bajas de los Estados Unidos, porque muchas veces cuando alguien se desmarca de esa dinámica de establishment, de, como solían decir a Hillary Clinton, de amiga, ¿no? de las élites financieras, pues tiene una mayor capacidad de arrastrar a todo un conjunto de personas que se sienten desencantadas, desafectas, sería la palabra, ¿no? Yo creo que hay una desafección, sería la palabra, en cuanto a la política, al sistema político, por esa incapacidad que viene siendo manifiesta de dar respuesta a las cuestiones más básicas del... Se han elaborado todo tipo de teorías acerca del origen del coronavirus. Según tu criterio, ¿alguna podría tener base científica o son todas meras especulaciones? Vaya por delante, que no me voy a meter en cuestiones que desconozco por completo, porque soy titulado en Ciencias Políticas y no tengo la menor idea en lo relativo a ciencias de la salud. Bueno, no sé si ciencias de la salud o cuestiones relativas a... Pero bueno, no es algo que nos sorprenda. Sobre muchas otras enfermedades han salido teorías, llamémoslas conspiranoicas, y yo creo que es una constante de ciertos grupos que, que no hay que hacer, a las que no hay que atender, a las que no hay que hacer mayor caso en la medida de lo posible, salvo que ya empecemos a estar hablando de que pudiera poner en riesgo cuestiones como la salud pública, esas corrientes de pensamiento, ¿no? En ese sentido, como ya digo, estaremos a lo que la comunidad científica diga. Yo ahí no me voy a meter, lo daremos como válido, pero especular en exceso sobre cuestiones de esa índole, de esa gravedad, me parece irresponsable. Porque si no, podríamos poner en cuestión pues prácticamente todo, ¿no? Es decir, hasta incluso si la Tierra es plana o otras cuestiones más crudas y no tan triviales. En esta pandemia que estamos sufriendo están proliferando muchas noticias falsas, las conocidas fake news, y hay un aluvión de mensajes manipulados a través de las redes sociales. Además, por desgracia, esta pandemia representa, o yo creo que representa una oportunidad para la gente que se dedica a este tipo de cosas y desde luego no la están desaprovechando. ¿Qué opinas al respecto?
Bueno, al final la fake news, como cualquier otro modo de manipulación, pese a que actualmente adquiere una dimensión cuantitativa y cualitativa muy diferente por el fenómeno de las redes sociales y el alcance que tiene Internet, no deja de ser una estrategia, a mi juicio, bastante antigua y forma parte, siendo un poco frívolos, del juego de la política, ¿no? Al final, es decir, es un elemento más. Dicho esto, bueno, lo deseable sería que realmente no intoxicasen, por decirlo de alguna manera, aunque no estoy del todo cómodo con esta expresión, no intoxicasen el discurso o el debate político con muchas veces estrategias o discursos o simplemente pequeños mensajes o pequeñas noticias o lo que fuere que son manifiestamente falsas. En definitiva, que sería deseable que hubiera no filtros, sino quizá un poco más de ética a la hora de la estrategia, tuviesen un poco más de ética en la estrategia política de las de las diversas corrientes políticas. ¿Cómo puede enfrentarse la población a este exceso de mensajes? O sea, ¿cómo pueden distinguir, bueno, cómo podemos distinguir las noticias falsas? Pues yo creo que lo primero es poner en cuestionamiento un poco todo lo que vaya uno leyendo y sobre todo el origen de la fuente. Las noticias falsas pueden ser de todo tipo, pero como diría mi preparador de oposiciones, hay que procurar ir a la fuente, ¿no? Si estamos hablando de una cuestión de índole normativa, legislativa, pues irte al BOE, leerlo. Es cierto que no todo el mundo tiene la formación como para entender muchas veces ese entramado de leyes, de normas que hay en el propio BOE, ¿no? Pero al final, si uno quiere realmente ir a la fuente, ¿no? Como quiere tener herramientas, una pudiera ser el BOE, ¿no? Cuando se trata de cuestiones legislativas, normativas, y luego pues procurar contrastar quizás diversas fuentes, acudir a medios que, bueno, que dentro de que todos los medios puedan tener una línea de pensamiento concreta, acudir quizás a medios que en mayor o menor medida tienen ya una cierta reputación y pese a que puedan darle un sesgo al enfoque de sus noticias, haya temas que nos permitan, haya noticias que nos permita abordarlo de una manera quizá no tan sesgada como otros periódicos o otros medios de comunicación que directamente son puro amarillismo, ¿no? Pero sobre todo, pues también acudir a las fuentes cuando se trate de cuestiones legislativas, intentar contrastar medios, contrastar fuentes cuando se trate de cuestiones quizá más subjetivas. Y por último, pues el problema es que muchas veces no hay una formación en en esa búsqueda de recursos. La gente no dispone de una forma. Yo como politólogo, pues sí, a base de años y años sé muchas veces cómo acudir a determinados lugares, ¿no? Pero la gente muchas veces, la población en general, creo que carece de ellas. Te voy a poner un ejemplo. 14 de marzo, como que era una nota del Ministerio de Interior, que es una imagen, además, no es ni siquiera un PDF, es una imagen, cosa que ya ahí uno va viendo, ¿no? Si la gente, ¿no? También hay que tener muchas veces los recursos, porque yo los tengo y aún así tuve que leerlo un par de veces para decir, uy, esto me chirría. Primero, una imagen. Bueno, sí, cualquiera puede hacer un pantallazo de un PDF, pero extrañamente, por ejemplo, el Ministerio de Interior, como en este caso parece que se supone que es no te queda claro, porque no es una orden, obviamente tampoco es una norma, no es un documento con fuerza normativa, quiero decir, es una especie de cuestión informativa, ¿no? Y básicamente, pues planteaba que ante el aluvión de información infundada, pues el Ministerio de Interior iba
a tomar una serie de medidas de confinamiento, pues en este caso concreto hablaba de la Comunidad de Madrid, del País Vasco y de la Comunidad Autónoma de La Rioja, ¿no? Primero, alude a las Fuerzas Armadas, al Ejército Español, o sea, no ya a las Fuerzas Armadas, que yo creo que sería la manera correcta, ¿no?, en que se pudiera referir un ministerio, pero es que primero, saber que el Ministerio de Interior, no, el Ejército Español no está al mando del Ministerio de Interior, está al mando del Ministerio de Defensa, ¿no?, y del ministro y de demás individuos según rango, ¿no?, porque tampoco estoy especializado en eso. Pero ya eso es un error súper grosero. Es decir, hay que tener unas nociones mínimas de cómo se organiza el Estado y las diferentes competencias del Estado como para saber que esas cosas no funcionan así. Y muchas veces quizá con un mínimo de formación en la organización del Estado, en temas de derecho constitucional, bastarían para que cosas tan groseras pues no ocurriesen. ¿Quién sale beneficiado con esto? Pues no lo sé, porque tampoco lleva el sello de nadie en concreto esta imagen o lo que sea, ¿no? No sé si simplemente lo hacen con fines de, bueno, la broma, la gracia, me aburro, pues no sé qué puede llegar a pasar por la persona a una persona, Ahí pero está el problema, ¿no? por Que la cabeza de una persona para qué beneficio, qué rédito le puedes sacar a esto, ¿no? ahí está el problema, ¿no? Que hay gente que lo hace por supuesto divertimento, por supuesto aburrimiento, que es igual de grave, ¿no? Pero luego todo este tipo de mensajes y esta manipulación yo creo que prolifera porque la gente, o sea, hay miedo, hay mucha incertidumbre, falta de información, desconocimiento, miedo a una crisis económica. Son cosas que tocan muy de lleno a la gente y que una situación como la que estamos viviendo, Mm. una pandemia donde todo, prácticamente todo es incertidumbre, Ujú. yo, es el caldo de cultivo perfecto para que tengan éxito este tipo de mensajes, para que calen. Sí, hombre, a ver, noticias concretas, sí, es cierto. Bueno, y hay noticias concretas de diarios muy... que sí, que bueno, que además ahí está todo el juego del clickbait, como se llama, ¿no? O sea, de la publicidad y de lo que uno ingresa o deja de ingresar por cada individuo, ¿no?, pues que visita tu página web. No, desconozco qué es lo que puede llevar a alguien, evidentemente, a crear este tipo de mensajes, porque además hay mensajes de todo tipo y condición, ¿no? Desde este que pretende simplemente ser una especie de orden o lo que quiera que sea oficial del Ministerio de Interior, hasta otros que ya intentan intoxicar un poco más, ¿no? El problema es que luego, pues mucha gente no dispone de los conocimientos o de los medios, pues para darse cuenta de cuestiones tan básicas como que, de nuevo, el ejército o las Fuerzas Armadas, y mejor dicho, que es como yo creo que se referirían a ellas, no dependen de Interior, dependen del Ministerio de Defensa. De Interior depende la policía, ¿no?, la policía, el Cuerpo Nacional de Policía. El problema radica ahí, que muchas veces ese tipo de manipulación es muy grosera, pero groserísima, hasta el punto de decir, pero ¿cómo es capaz la gente de... bueno, y yo creo que en ese sentido también hay un cierto problema de desconocimiento, sí, de incertidumbre, de desconcierto, sí, de incertidumbre, de desconcierto, pero bueno, creo que también, y también falta de cierto sosiego, ¿no? También es que como también hay muchas, me acuerdo de otra fake news, pero bueno, no tiene nada que ver con el coronavirus, yo creo que también falta un poco de templanza en el sentido de que muchas veces, y yo el primero, tenemos un sesgo ideológico, eso no podemos negarlo, aunque muchas veces pretendamos adoptar posiciones de una cierta neutralidad, pero tenemos un sesgo, pero muchas veces nos cuesta pararnos y pensar dos veces. Se me ocurre, pues, un vídeo que no sé hasta qué punto tuvo una mayor o menor trascendencia en las redes sociales, que era, pues, un hombre, un señor, introduciendo DNIs o documentos de identidad en escaños.
Y eso ocurrió como que se trataba de un diputado del Congreso en España que estaba trucando, entre comillas, ¿no? Haciendo constar la presencia de diputados para que constase como que habían ido y cobrasen las correspondientes remuneraciones por ello, ¿no? Y físicamente, si uno ve el vídeo, que al final creo que resultaba que era de Ucrania, si uno ha visto la tele y ha visto el Congreso, que yo creo que eso prácticamente cualquier persona lo ha hecho, si uno se para detenidamente y se fija, ve que esos escaños, que la disposición, o yo soy muy obsesivo y me fijo en cosas que el común de los mortales no se fija, o esa disposición de escaños, esa forma, incluso muchos otros detalles, no corresponden, no se corresponden para nada con el Congreso de los Diputados. Y basta con pararse a pensar, decir, a ver, esto es como es, ¿no? Creo yo que también muchas veces la fake news tira por ese lado, ¿no? Por el lado de la irreflexión, de decir, bueno, Sí, apelan también a la parte más sentimental, más emocional y a no dejar pensar. Entonces es más fácil y bueno, sí, calar un determinado tipo de mensaje rápido. y que también muchas veces dentro de ese sesgo cognitivo tendemos a decir, pues, bueno, esto es lo que yo quiero creer, es lo que yo quiero pensar, pues adelante. Bueno, pues uno lee de ese documento que empezó a pasar por WhatsApp y por redes sociales y no se sostiene, es decir, no hay un montón de inconsistencias y de elementos que nos hacen pensar que eso es mentira, que no tienen ninguna razón de ser, no razón de ser, sino que no tienen ninguna coherencia ni consistencia, ni se ha prestado la persona que lo ha hecho. Y el problema es eso, el problema es que muchas veces, ya sea porque queremos creer aquello que nos conviene y no somos lo suficientemente críticos, o porque carecemos de la formación suficiente o del conocimiento suficiente sobre determinadas cuestiones, pues este tipo de cosas se filtran sin apenas criterio, ¿no? Y como luego hemos podido comprobar, cuestiones así no se hacen con una nota informativa, ¿no? Si es que se le puede llamar. Claro. O sea, el Real Decreto, recordemos, ¿no? Lo que costó que se publicara, no solo por las condiciones concretas del mismo, que fueron fruto de negociación entre el sector de Unidas Podemos y el sector más a la, entre comillas, derecha del Partido Socialista, sino porque todo ello tiene detrás un trabajo técnico jurídico que no se puede dejar a la mera arbitrariedad de decir, pues bueno, voy a decir por aquí que mañana voy a confinar 4 comunidades autónomas y adelante. Y el problema es ese, que ya sea porque nos queremos creer eso, porque nos interesa o porque satisface según qué eh, deseos inconscientes, o ya sea por puro desconocimiento de cuestiones básicas, de nociones básicas de política, de organización del Estado, jurídicas, etcétera, etcétera. Si hablamos de lo que está ocurriendo en el barrio de Salamanca en Madrid, o incluso en Chamberí, se está hablando también, que tampoco es que sea un barrio humilde, en este caso concreto pudiera responder a otras cuestiones, pero en el hartazgo de muchas otras personas de clases medias, medias bajas, de incluso autónomos, ¿no? Que al final no son, en la mayor parte, pues eso, trabajadores autoempleados, que se están viendo en una situación crítica primero por la crisis de 2008 y actualmente por la que estamos viviendo ahora, a día de hoy, ¿no? Por último, Arturo, te quería preguntar sobre una cuestión que está muy de actualidad en esta pandemia y es el hecho de que la sociedad va a cambiar, nosotros vamos a salir de este confinamiento siendo mejores personas, que vamos a ganar en valores. O sea, según tu opinión, ¿crees que esto va a ser cierto o que cuando todo se olvide y todo pase o ya se haya encontrado una vacuna, volveremos a ser la misma sociedad de antes? Que creo que todo lo que voy a decir son especulaciones. Es cierto que tenemos antecedentes de situaciones, llamémoslo traumáticas, a las que España, por ser concreto, se ha podido enfrentar.
y las ha superado, ha asumido estrategias o ha asumido posturas, tanto colectivas como individuales, que lo han permitido, pero tampoco quiero darle un carácter tan moralizante a la experiencia, ¿no? Es decir, bueno, malo, bueno, es decir, seguramente esto condicione nuestra vida futura de muchas maneras, pero está por ver de cómo será eso, porque muchos de los cambios sociales tardarán en ir experimentando, ir consolidándose, ¿no? Y habrá que ver de qué manera salimos de esta. Pero ha sido más tajantes o cuestiones tajantes como vamos a salir o esto nos va a cambiar por necesidad o esto nos va a hacer mejores por necesidad o vamos a seguir. Yo creo que ese tipo de posturas pues no llevan a nada y simplemente me limito a decir lo que podría haber dicho al principio, ¿no? En que personalmente necesito perspectiva para ver de qué manera influirá. Muchas veces la memoria colectiva puede ser corta y muy cortoplacista, ¿no? En ese sentido, pues seguramente repercuta en muchas cuestiones, en cambie nuestra forma de ver el mundo, pero está por ver si para bien, para mal, en qué sentido. Arturo, muchísimas gracias por tu participación y por aportarnos todos tus conocimientos sobre las ciencias políticas. Espero que para ti haya resultado también estimulante. Para mí lo ha sido, desde luego. Pues muchas gracias por lo que a mí respecta. Gracias también por la invitación. Ha sido un placer. Muchas gracias por todo. Un saludo, muchas gracias.